Crítico, editor de Gourmet Málaga de ABC, colaborador en medios de comunicación y reconocido instagramer, autor de Templos del Producto. Lleva divulgando la gastronomía desde hace 15 años bajo el sobrenombre de Mr. Espeto. Hoy conocemos más de cerca a Carlos Mateos. Carlos Mateo, Mr. Espeto, bienvenido a Numen. Muchas gracias, encantado. Bueno, ha costado, pero finalmente lo hemos conseguido. Sí, ya lo siento ser tan complicado de atrapar, pero sí, aquí estoy encantado de estar aquí. Bueno, en prensa has hecho muchísimas entrevistas y no tanto así en televisión, así que te lo agradezco. No soy asiduo ni muy aficionado, pero nada, encantado de estar aquí. Te defines como aficionado a comer bien, te gusta muchísimo meterte en los fogones, sí. Lees muchísimo, dices que tu casa se te cae, ¿no?, de la cantidad de libros que tienes, los viajes, aunque ahora, bueno, desafortunadamente lo podemos hacer bien poco, sí, o lo que nos limitados. gustaría. ¿En qué momento decides convertir esa pasión en tu modo de vida o al menos en uno de ellos? Bueno, no es que lo decidiese expresamente, es decir, simplemente... Pues allá por 2007, 2006, empecé a escribir en blogs, empecé más bien a preguntar en blogs, porque antes era complicado encontrar sitios y recomendaciones y dónde ir y tal, pues había que inflarse a comprar guías. Yo tengo en casa no sé, 2 armarios llenos de guías antiguas, pero claro, imagínate, había que ir a Bali y dónde come uno difícil. En Bali, ¿no? Porque además yo viajaba por trabajo también bastante. Entonces pues di con este blog donde había muy pocos, había 10, 15 tíos maravillosos que sabían de todo, y ahí me metí, y ahí estuvimos escribiendo, aquello fue creciendo, pero siempre en plan aficionado, hasta que pues yo creo que debió ser 2016, 2017, pues me empezaron a pedir alguna colaboración, pues cuando salió la revista Tapas y cuando Traveler tuvo un cambio ahí un poquito, ¿sabes?, más orientado a la gastronomía de lo que era antes como revista de viajes, y ahí estuve escribiendo un tiempo hasta que el dueño del blog, Carlos Marihuana, ¿no?, de ABC, me puso un día en contacto con el director general de ABC en Sevilla y me propusieron llevar la página gastronómica, digamos, la web gastronómica de ABC en Málaga. Y ahí estamos, ¿no? ¿Sabes? Mientras tanto hubo diferentes proyectos, y escribí un libro con Borja Benito, sí, sobre los templos del producto, del que luego hablaremos. Y diferentes cosas, pero en realidad como profesional nunca me he sentido, ahora sí porque, bueno, me pagan como tal, ¿no? Pero la verdad es que siempre fui plan aficionado. Sí, aficionado, ¿no? Porque vienes del derecho, del mundo de la Efectivamente, empresa. yo soy abogado de formación, aunque de abogado la verdad es que ejercí poco. O de abogado en juzgado, quiero decir. Y soy empresario, quiero decir, me dedico a mi empresa y esto es... Pluriempleado. Efectivamente, soy un pluriempleado. Sí. Esto, quiero decir, me dedico a la empresa y esto es un segundo plano. Aunque ya cada vez empieza a ocupar más espacio, pero bueno... Bueno, en casa, por lo visto, no te dejaban elegir muchos restaurantes. Ahora a todo el mundo, evidentemente, te pide recomendación. Sí, yo creo que me piden más fuera de casa que dentro de casa. Que dentro, ¿no? Las comidas familiares sigo eligiendo más bien poco yo, pero bueno, sí. No, es decir, ahora te piden de cosas inverosímiles, pero quiero decir, yo no sé ni cuántos tengo al día de peticiones de recomendaciones, pero bueno. La familia ya sabes cómo son, aquí manda quien manda, no manda por mucho que yo sea crítico. Pero influye mucho ese pasado sentimental. ¿Tu madre es alemana? Efectivamente. Mi madre, sí, nació en Alemania, bueno, en la actual Polonia, de hecho, durante la guerra, y terminó en Alemania. Allí, bueno, ella habla muchos idiomas, era intérprete de unos señores que viajaban mucho, y de unas empresas y tal,
y vino a España y conocí a mi padre y se casó y se quedó aquí. Y en Marbella prácticamente, bueno, toda tu Sí, vida. yo prácticamente, es decir, yo nací en Madrid, nosotros vivíamos en Madrid, pero a los 4 años me vine aquí a vivir, o sea que malagueño de adopción. Desde siempre. Sí. Muchos piensan que para ser un buen crítico gastronómico hay que comer mucho y viajar, pero ¿y la parte de leer, de investigar, dónde queda? Pues en mi caso, a mí me gusta mucho leer de gastronomía por afición, y porque creo que también es importante saber de dónde vienen las cosas y por qué vienen las cosas, y saber que todo lo que a veces nos parece tan innovador y tan vanguardista y tal, ya ha pasado históricamente, y al final esto siempre, como en todos los movimientos artísticos, aunque yo, quiero decir, el tema cocina, arte, tengo mis dudas, pero bueno, como en todos los movimientos, quiero decir, a épocas muy vanguardistas suceden épocas muy conservadoras, y entre medias, quiero decir, nada es blanco y negro, están los grises, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, a ver, para ser crítico sobre todo hay que haber viajado y haber comido, pero hay que, o ayuda, pues saber qué trabajo cuesta o cuánta elaboración hay detrás de un plato, con lo cual mal no te viene saber cocinar. Y por otro lado, yo creo que cuanto más sabe uno de gastronomía, más entiende cómo funciona todo, ¿no? Pero bueno, eso también es un tema un poco personal, ¿no? Sí, es una mezcla, sí. Al final. El nombre de Mr. Espeto, por cierto, muy acertado, lo eliges cuando arrancaste en un blog, ¿no? Sí, lo de muy acertado, la verdad es que hay opiniones contrapuestas. ¿Ah, sí? Sí, mi mujer piensa que es horroroso. ¿Por qué? No sé, pues, suena raro. No, pues mira, realmente es una tontería, es decir, a la hora de registrarme en el famoso blog de Carlos Maribonal, al principio era libre, luego ya pues entró la época de los haters o no sé qué, tal, entonces pues pusieron un registro, y claro, había que poner un nombre, y a mí lo primero que se me ocurrió fue Espeto, no de hecho había gente en el blog que no sabía ni qué era un espeto, ¿sabes? O sea que, bueno, mira, en ese sentido yo creo que ahora hicimos una labor, ¿no? de dar a conocer. Pero nada, no había ningún trasfondo detrás, simplemente fue lo primero que se me ocurrió. Y luego, pues al dar el paso a redes sociales, cuando fui a poner Espeto ya estaba cogido, pasé a Espeto Blog, y era un lío porque todo el mundo pensaba que tenía un blog y en realidad no tenía ningún blog. Y terminé en Mr. Espeto pues porque estaba libre. ¿Cómo fue tu salto a las redes sociales, en las que te mueves con muchísima proyección y cuentas con muchos seguidores? Bueno, yo en realidad simplemente he ido siguiendo a la gente que admiraba, ¿sabes? Entonces, pues pero nunca he sido un friki tecnológico, si quieres decirlo así. De hecho, creo que soy bastante conservador en ese sentido. No, yo pues hubo un momento que de los blogs de repente aparecieron allí Twitter y compañía, y hombre, pues es verdad que como plataforma era más ágil para hablar que un blog. En un blog, yo cuando estábamos en los blogs nos contestábamos de día a día, ¿sabes? O sea, uno ponía una tal y a los 3 días te contestaba un señor tal, y esto era como tremendamente inmediato y rápido y tal, o sea. Y a ver, más allá de que te tienes que acostumbrar al medio un poco, la verdad es que sí fue una innovación. Y luego yo que tenía esta vergüenza de hacer fotos en los restaurantes, pues llegó Instagram. Fíjate, ahora no paramos. Sí, ahora no, es inconcebible. A mí en algunos me sigue dando un poco de pudor, ¿no? De pudor, sí, o sea, en España no tanto, porque yo creo que en España estamos desatados con el tema fotos en los restaurantes, pero yo cuando voy a París o voy a tal, me sigue dando un poco de palo y poner el teléfono en la mesa ni hablar, ¿no? Pero yo creo que al final la libertad será poder comer sin hacer fotos. Efectivamente. Llegar a ese punto, ¿no? O que te las den hechas al salir, ¿no? Que te la den perfectas. Mira, estos son los platos que has comido. Pues no sería mala idea, ¿eh? Bueno, en Instagram encontramos lo mejor y lo peor, y en el sentido de la crítica de la misma manera. Sí. Bueno, a ver, yo en eso no soy, quiero decir, no soy muy crítico con el asunto. Yo creo que las redes sociales han abierto el abanico para todo el mundo y todo el mundo puede opinar.
Ahora, pues esto es como todo opinar es libre y válido, pero a mí no todas las opiniones me valen ni me son válidas. Es decir, uno termina leyendo a quien cree que tiene criterio, que no necesariamente es que objetivamente lo tenga que tener, pero bueno, uno tiene que poner un baremo, no puede leer a todo el mundo. Entonces, pues hombre, los hay buenos, los hay excepcionales, verdaderamente excepcionales en redes sociales, y luego hay pues de todo. Y luego la interacción al final que tienes con ese público, con esa audiencia. Aparte que quiero decir, en el fondo es lo bueno, quizá también lo malo, pero lo bueno que tienen las redes sociales es muy difícil no encontrar exactamente el hueco con el que o el nicho de gente con el que no te entiendes. Bueno, tú tienes una edad, un bagaje, una cultura, y oye, pues siempre va a haber gente con la que conectes. Luego habrá gente que es maravillosamente válida, pero no tienes nada que ver con ellos y es difícil que coincidas en criterios. Sí, pero hay hueco evidentemente hay hueco para todos. Y luego pues hay gente estupendísimamente educada, gente que no... Hay de todo. Hay de todo. En 2018, bueno, te haces cargo de Gourmet Málaga, de ABC. Sí. ¿Cómo empezó este proyecto y en qué punto está ahora? Bueno, ABC o Gourmet de ABC Sevilla, que al final, bueno, es ABC, Vocento, ya sabes, la cadena siempre va hasta el final, pero bueno, es un proyecto que puso en marcha el ABC de Sevilla, y empezó en Sevilla y en Córdoba, que es donde el diario ABC de Andalucía tiene edición, y luego pasó a Málaga conmigo, y a Cádiz y a Huelva. Y ahora, pues después de 4 años en funcionamiento, y hombre, creo que haciendo las cosas medianamente bien, comenzamos en Jaén, en Almería y en Granada el mes que viene, y en principio pues yo me hago cargo de la edición también de estos en Andalucía Oriental, digamos. ¿Es difícil hacer equipos en estos momentos? Sí que... A ver, partamos de la base de que yo no soy periodista, ni de profesión, ni siquiera de vocación probablemente. Quiero decir, me parece un trabajo demasiado complicado como para arrogármelo, ¿no? Pero sí, yo creo que no es fácil encontrar personas sobre todo implicadas en lo que van a hacer, es decir, y verdaderamente interesadas. Pues yo creo que hay mucho, también supongo que tiene que ver con las condiciones, con la precariedad, sí, a la hora de trabajar y tal. Pues no es fácil, lógicamente, ni se ganan fortunas, ni... Imagino que... Y el mundo periodístico está muy complicado, muchísimo, en todos los ámbitos. Tengo que decir que yo donde estoy muy contento y me tratan estupendamente y tal, pero conozco mucho caso que no es el mismo, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí que es complicado porque yo creo que hay mucho joven periodista que ve esto como una especie de puente hacia algo. Entonces, el no tener interés en lo que haces o no ser aficionado a lo que haces, en este caso, que es algo tan concreto como la gastronomía, yo creo que lastra mucho. Sí. Y luego, pues bueno, no sé, como en todos los oficios y todas las profesiones, supongo que la formación, no sé, yo veo salir a gente muy joven con una preparación justita, sí, ¿sabes? Pero bueno. Y poner al público también en el centro. Sí. Decías que hay otros profesionales que van buscando otras vías. Claro. Ni tienen un don ni se pasan la vida comiendo. No solo critican y ven lo malo de los platos o vinos. Analizamos la manera de trabajar y la frontera que se desdibuja a veces entre periodista, crítico y aficionado a vuelta de publicidad. La gastronomía es disfrutar y no solo de lo que tenemos en el plato, sino de todo lo que le rodea. Con Carlos Mateos nos haremos con un listado de restaurantes donde comer bien y pasar un buen rato.
Vosotros hacéis crítica, recabáis opinión, decís que bueno, no os dejáis comprar, ni siquiera aceptáis el chupito. Esto, bueno, al final es una metáfora del trabajo. Bueno, ¿no? es a ver, sí, probablemente una hipérbole, ¿no? Sí, una exageración, ¿no? No, Pero, a ver, es decir, es como, ¿cómo y somos anónimos, pues claro, imagínate, como anónimo. para ser anónimo, ¿no? No, es muy difícil y aparte cuando trabajas para de ser lleno... anónimo me tendría que ir a comer a Tarrasa. Claro, ¿no? Pero, a irte de España, ¿no? Sí. Al final, ¿cómo encuentras ese punto intermedio entre, bueno, hacer una crítica que se corresponda y luego también, claro, conoces al final pues a todos los restauradores y, bueno, Sí. es el ambiente en el que te mueves de manera natural? Hombre, a ver, yo creo que aquí hay que distinguir varias cosas, es decir, el trabajo como periodista, Sí. no mío, en ABC Gourmet pues es ir a conocer sitios, ir a presentaciones, ir a eventos que te llaman, y hombre, obviamente no se va pagando, ¿sabes? Pero porque estás trabajando. Y luego, pues mi labor como crítico, a ver, yo cuando voy a un restaurante procuro no, es decir, procuro por todos los medios pagar. Y procuro por todos los medios hacer una comida relativamente normal, ¿vale? No un menú ad hoc y tal. Claro. Otra cosa es que siempre lo consiga, que es la mitad a lo mejor. Claro, porque acaban poniéndote las más veces. platos, Bueno, pues porque es determinadas imposible. bebidas... Y es imposible. Primero, nunca vas a pasar desapercibido. Segundo, pues tienes que hacer una reserva, claro, no le vas a decir, oye, resérvame a nombre de Francisca Pérez, ¿sabes? El tío te va a ver ahí, ¿sabes? Entonces, a ver, yo creo que estas cosas hay que llevarlas con cierta naturalidad y cierto sentido común y cierta ética. Es decir, pues, hombre, yo voy a un restaurante, intento comer lo más normal que puedo, luego iré otro día de fiesta y haré un menú salvaje y tal, pero bueno, a la hora de escribir, quiero decir, intento comer lo más normal que puedo, intento fijarme en lo demás, intento pagar mi factura siempre, aunque luego me inviten a un vino o lo que sea, sí, ¿qué más da? Quiero decir, a mí me parece un poco absurdo, ¿sabes? Venderte por una botella de vino, por un menú de tal. Pero bueno, yo creo que se trata de intentar ser profesional, nada más. Es decir, también hay gente que no paga en su vida en un restaurante y tal, pues claro que existen. Pero yo la mayoría de críticos profesionales críticos, o al menos escritores de gastronomía que conozco, son relativamente serios en ese sentido. Luego, hombre, pues es verdad que las redes sociales, las agencias de comunicación, todos los departamentos de marketing y tal han propiciado un mundo donde prácticamente podrías comer a diario gratis y no, ¿sabes? Porque muchas veces la crítica tampoco es lo que buscan es simplemente la difusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que al crítico le invitan menos que a muchos de estos que decimos. Porque al final, con el crítico a lo mejor tienes el miedo de oye, le vamos a llamar, como el tío no le guste, nos va a poner a parir, ¿sabes? Pues... Sí, que a un influencer que al final va a dar la cara positiva y bonita. No, que prácticamente es una reseña pagada, claro. ¿Sabes? No, ¿te quedas muchas veces corto con respecto a lo que piensas? ¿Tienes cierto reparo a no hacer daño precisamente al restaurante? De eso se trata realmente en el fondo. Yo intento escribir para el lector, no para el restaurante. En ese sentido, pues intento ser lo más honesto posible. Ahora, si puedo decorar, si quieres así decir, la crítica, de forma que sea honesta, sea cierta, sea educada y no haga daño a nadie, mejor, que mejor. Quienes hombre, te no siempre conocen saben perfectamente, leer un poco entre líneas. Claro, pero, a ver, yo creo que también es exigible del lector que sepa leer, ¿sabes? Que no hace falta decir, oye, esto es una porquería, ¿sabes? Basta con decir, oye, pues el plato no sé qué. Pero y esa es una confusión que de muchos hosteleros, quiero decir, en este país la crítica se entiende a veces regular. Es decir, en el mundo anglosajón el tema crítica es un poco distinto.
esto es un poco de fair play, que dirían ellos, ¿sabes? Es decir, mira, yo voy al restaurante y voy a escribir para mis lectores, pues potenciando, digamos, todo lo positivo que tenga que potenciar, pero diciendo un poco la verdad. Y eso no debería ser un problema para el restaurante. En todo caso, debería, oye, dejarle ver dónde creo que... Sí, los puntos débiles. Sí, quizás. donde creo que puede mejorar y tal. Y luego, por otro lado, que no hace falta hacerle caso a todo el mundo. Es decir, a lo mejor al restaurante le importa un pimiento lo que yo piense. Ya. ¿Sabes? Pues, oye, lee a quien quieras leer y escucha a quien quieras escuchar. Pero yo creo que se trata de... Quiero decir, se puede hacer una crítica veraz y educada al mismo tiempo. ¿Sabes? Claro, pero muchos piensan que, bueno, que al final una crítica negativa puede hundir sus negocios, ¿no? O al menos, bueno, hacerle bastante mella. Sí, pero es curioso Bueno, que es nunca... posicionar al crítico en un lugar... Es curiosamente que nunca te dicen lo contrario. Es decir, que una positiva te puede... También, te ¿no? puede De la repercutir misma bien. manera, claro. Sí, pero quiero decir que el Sí, no te lo punto de los agradecen. hosteleros siempre va al contrario. Es que me vas a hundir Ya. el negocio. Mira, yo en el fondo creo que se sobrevaloran muchísimo las redes sociales, las guías, el tal. Pues a la clientela en general le importa bien poco. Quiero decir, ¿cuántos de verdad? Influye también, yo creo que sí. Pero influye en la moda. Es decir, influye en el sentido de si vienen 4 influencers y te dicen ve allí, pues no sé qué, vas una vez. ¿Sabes? Sí, si el sitio no merece la si pena, el sitio no no merece la vuelves. pena, no vuelves. Entonces, quiero decir, para un verano todo Ya. está bien. Sí. Pero- Bueno, en un verano funciona todo. Pero en invierno, ¿cuánto se caen luego? ¿Sabes? También. Pues ese es el tema. Es decir, el tema es, al final, es el restaurante el que lo hace bien o mal. Tú simplemente estás contando lo que ves. Entonces, inventártelo, quiero decir, lo del storytelling Sí. de las agencias de comunicación, eso vale para empezar, pero no vale para continuar. Es decir, si no lo haces bien, ya puedes traerte aquí a todos los influencers del mundo. Que te da igual. no- Porque a ti no te gusta ir a sitios nuevos, ¿no? Que acaben de abrir sus puertas, te gusta que lleven un determinado rodaje. A ver, a mí me gusta tomármelo con bastante calma. Entre otras cosas porque, mira, me ha pasado, de hecho yo creo que este verano 2 veces al menos, ya haber ido a un sitio que ya no está abierto. Entonces, quiero decir, al que ni siquiera me apetecía mucho ir, por cierto. Entonces, quiero decir, para empezar me parece un trabajo vano, vano, ¿sabes? No, Ya. me parece trabajo tirado. Pero luego, por otro lado, es que además tampoco creo que tenga sentido. Es verdad que a lo mejor es una forma poco tradicional de ver esto, porque las redes ya sabes que son muy inmediatas, es el ya, el Sí. ahora, el tienes que ir la semana que viene, ¿no? A mí me gusta pensar, quiere decir que los restaurantes están para permanecer y que lo que le interesa al lector, en este caso de gourmets, hombre, sitios un poco fiables con cierta regularidad y tal. Y luego, por otro lado, es que, quiero decir, me interesan en muchos aspectos más el bar de carreteras que lleva 25 años en Cártama que la novedad Sí, el club de playa. Puerto Banús de este año, ¿sabes? Te das cuenta porque probablemente no esté el año que viene y el otro lleva 25 años ahí trabajando por algo. Ya. Dices mucho, ¿no? A determinados restaurantes que de alguna manera te persiguen para que vayas. Bueno, no, a ver... Alguno que otro. No me suelen perseguir mucho, hombre, a algunos le doy larga, pero es que también, quiero decir, cuando llevas mucho tiempo en esto, también sabes cuáles no te van a gustar de por sí. ¿Sabes? Entonces, No hace falta es ni decir, que vaya. ¿Para qué voy a ir y voy a decir que no me gusta si sé tal? Oye, a veces uno se equivoca y vas y no está mal oye, o te sorprenden y está estupendo. Pero, hombre, más o menos el perfil lo tiene uno calado de los sitios. Pero no me persiguen mucho. No demasiado, bueno, te tienen demasiado. quizás La gente en general determinado miedo, ¿no? es bastante educada. Hombre, no creo que sea miedo. No, a lo mejor sí hay un cierto respeto, Sí. pero mutuo. Pero yo creo que hay mucha gente, oye, que monta restaurantes y sabe qué perfil tiene y no le hace falta tampoco que vaya yo a decirle si está bien o está mal, ¿sabes? No. En 2018 escribes un libro, Templos del Producto. Aquí te recorres, bueno, prácticamente toda España, ¿no? Muchos kilómetros en busca, pues, de esos grandes restaurantes. Bueno, esta era una idea que surgió hablando un día con... Bueno, a mí me presentaron en Los Marinos, de hecho, a John Sarabia, que
que por aquel entonces había dejado Servicaixa, y, quiero decir, bancario, pero había montado una pequeña editorial y trabajaba en la parte de gastronomía con Planeta. Y me lo presentó un amigo en común, un amigo de Dani García, y me propuso, o bueno, más que me propuso, es que surgió la idea en la comida de hacer un libro sobre los grandes restaurantes de producto de España. Y sí, ahí, quiero decir, aquello fue cuajando, pero realmente pensamos, yo creo que deberíamos, ¿sabes?, hacerlo más coral, ¿sabes?, porque tampoco uno conoce todo. Y entonces, pues, contactamos con Borja Benito, con Matoses, ¿no? Es un buen amigo. Y sí, entre los dos nos pusimos a hacer un listado. Él vivía en Miami en aquel entonces, o sea que imagínate los kilómetros que... Si yo he hecho kilómetros, los que ha hecho él. Y nos pusimos a ello. Y sí, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Estuvimos recorriendo... Tardamos 2 años casi en hacerlo, porque era cada uno con su trabajo. Él viniendo desde Estados Unidos. Y quedaban 14, ¿no? Eran 14. Que eran muy pocos. Sí, bueno, iban a ser 12, luego fueron 14. Y podrían salir varios libros. Y habrá. Habrá, ¿no? Habrá continuidad. Sí, yo creo que sí, de hecho en ello estamos intentándolo. Las guías siempre se han empeñado en premiar, no sé si exclusivamente la cocina, pero un tipo de cocina. Y nosotros queríamos... A ver, no sacar a la luz, porque tampoco es que sean sitios desconocidos. Sí. Pero bueno, de alguna manera homenajear yo creo que casi es la parte más diferencial de la cocina española o de la hostelería española, que son estos sitios de producto donde todavía hay un producto excepcional que es fuera de España muy difícil de ver y muy caro de ver. Y bueno, en eso nos empeñamos. Hablas de los premios, lo vamos a llevar a tu terreno, sí. En el caso de ABC. Se retoman ahora con determinada normalidad, ¿no? Esperamos, sí. Durante los 2 primeros años se hicieron a principio de año, pues porque entendíamos que era lo adecuado para dar los premios, digamos, del año anterior, ¿no? Y ahora, con la pandemia, pues todo se complicó muchísimo y tuvimos que moverlos de fecha y tal. Y ahora no, ahora en el 4 de abril volvemos a nuestras fechas iniciales y daremos los premios de 2021. ¿Qué valoráis sobre todo vosotros y en qué hacéis especial hincapié? Nosotros tratamos primero un poco de equilibrar, quiero decir, de buscar, por supuesto, restaurantes que en cada categoría destaquen especialmente, pero también quisimos desde un principio, al menos a partir del segundo año, dar protagonismo a restaurantes que no siempre aparecen y que en cambio están en la misma línea de excelencia que otros. Lo que pasa que, quiere decir, tendemos a pensar que excelente es un menú de degustación de 10 platos en un comedor excepcional y con un servicio muy fino y tal. Excelente también es un plato de garbanzos bien hecho. O sea, entonces, pues intentamos que haya alta cocina, que haya cocina tradicional, que haya bares, que haya sitios de producto, que haya restaurantes chinos. Claro. Claro, quiero decir, tiene que haber de todo, es decir, la gastronomía es global. Y de hecho, Málaga tiene la ventaja de tener una variedad, es decir, la tiene de paisajes y de gastronomías incluso, y la tiene de lugares, es decir, hay ventas maravillosas por ahí, pero... Entonces, quiero decir, también se trata de quitar el foco de lo de siempre, es decir, a Dani García ya lo conocemos, claro, o a Mauricio o a Marcos, ¿no? Y también ponérselo a gente que lo hace estupendamente, pero no que nadie los conoce, ¿no? Bueno, nadie no, pero más allá del público local no son muy conocidos. Y eso tratamos de premiar, sobre todo. Los premios al final tienen una gran repercusión, son un altavoz muy importante y bueno, hablamos ahora de la guía Michelin, ¿no? Todos los restauradores, los propietarios de restaurantes dicen que no la persiguen y luego, bueno, la trabajan... Mienten todos. Mienten de una manera, bueno... No, a ver, yo creo que decir, a ver, Michelin por supuesto es
la guía de referencia, sin ningún tipo de dudas, y yo creo que es el anhelo de prácticamente todos los restauradores con cierta pretensión, es decir, en ese sentido... Pero entra aquí también el factor moda. Sí, claro que entra, y entra, pues lo que decíamos antes, Michelin como guía privada y, ¿sabes?, y absolutamente independiente que es, tiene su criterio a la hora de valorar, entonces pues valora especialmente un tipo de cocina y un tipo de sala y un tipo de restaurante, y en ese sentido tampoco hay mucho que objetarle, es decir, a mí solo se me ocurre, quiero decir que hay a veces diferencias o comparaciones sorprendentes, pero tampoco es un drama, ¿eh? No, nada más allá que eso, es decir, oye, hay restaurantes que llenan todos los días y... Sí, no van a aparecer en la no vida. van a aparecer en la vida, y hay restaurantes con estrella Michelin que vas y da pena, claro, no hay ni Dios. Sí, pero al final le otorgas la estrella y ese restaurante empieza a llenarse desde el minuto uno. Sí, es decir, en general, sobre todo en la costa, sí. Desde luego es determinante para muchos restaurantes el tema de la estrella. Pero yo creo creo que se llegaba antes a la estrella trabajando para llenar tu restaurante que trabajando para tenerla, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. Al final las cosas bien hechas llegan y se terminan premiando. O no, pero bueno, tendrás tu restaurante lleno entonces. Que al final, ¿sabes?, es lo que necesitas. Que al final, ¿no?, es lo que necesitas, ¿sabes? ¿Cómo valoras la guía Repsol? Bueno, heterogénea, no sé. La guía Repsol yo creo que hasta cierta época fue muy buena, quiero decir, te hablo de guía CAMSA y tal, o sea, y luego yo creo que se dejó caer mucho. Yo me encontraba en la guía Repsol restaurantes repetidos año tras año, siempre parecían los mismos y era como si nada cambiara, ¿sabes? Al menos aquí, en otros sitios a lo mejor. Como guía a mí no me servía de referencia, desde luego. Ahora con los cambios que hicieron hace un par de años, bueno, pues sí, es que es difícil, porque para cubrir un país como España necesitas un ejército de inspectores. Si tienes un ejército de inspectores es muy difícil que haya homogeneidad entre ellos a la hora de pensar, aunque tengas un comité en Madrid que lo decida. Porque claro, el Comité de Madrid podrá decir sobre algunos restaurantes en periferia, pero no los conoce todos. Es que hacer guías es complicado. Es decir, y guías globales tan amplias como Repsol es muy complicado. Entonces, pues, bueno, quiero decir, yo creo que ha mejorado desde que hicieron los cambios, pero que a mí me parece muy difícil de gestionar. Y como tal, pues, hombre, prefiero alguna cosa más local. ¿Dónde sitúas a Marbella en lo gastronómico? Lo positivo que no lo tenemos claro, ¿y en qué deberíamos mejorar? Bueno, Marbella, a ver, como polo gastronómico en Andalucía, probablemente sea el más importante, ¿no? Al menos a nivel estrellas, alta cocina o algo así, si quieres decirlo. Yo creo que es que hay tantas Marbellas. Marbella es muy compleja. A ver, yo creo en el terreno, digamos, de la alta cocina del restaurante de lujo y tal, muy bien. Marbella, quiero decir, también en función de los habitantes, de los visitantes, ¿cómo se llama? Está claro del poder que aquí destacamos muchísimo porque nos vamos a Málaga y solamente tiene un restaurante con estrella Michelin. Efectivamente. Pero, dicho lo cual, pues hombre, aquí es difícil tomarse 3 tapas a veces. Bien hechas. Bueno, en el casco antiguo sí podemos hacerlo. Claro que los hay, pero hay como para la población que tiene Marbella y el número de visitantes que tal. Me parece que en esa parte, por ejemplo, andamos cortos en cocina tradicional, yo diría. Quiero decir, también es verdad que Marbella a la vez se nutre de los visitantes y tal y es víctima de ellos, ¿sabes? Es difícil mantener ciertos modelos de negocio. Y luego, pues claro, a ver, nunca se puede tener todo, pero sí, yo creo que tiene una clase media difícil, porque a mí
yo que tengo relativamente bastantes comidas de negocio, me cuesta a veces encontrar el restaurante de mediodía donde sí, efectivamente, el intermedio, donde no hay comidas de negocio, no te puedes llevar a un sitio de alta cocina donde te interrumpen 15 veces. En ese sentido, hay muchas veces me toca moverme hacia los lados de Marbella, digamos. Pero, a ver, Marbella es muy grande, tiene muchos núcleos y la verdad es que de variedad tiene bueno, es a la altura de Málaga, quizá en otro plano, pero sí, en variedad hay mucha cocina internacional muy interesante. Hay incluso, quiero decir, a mí me gusta mucho la zona de la Campana, en San Pedro, que es un poco como más popular y tal, pero hay sitios interesantes. Y luego, pues hombre, el problema no nos queda tanto como nos quedaba de casco antiguo, pero bueno, hay sitios, sí. ¿Qué ocurre con la cocina tradicional? La respetamos, siempre decimos que queremos que no se pierda, pero luego encontramos unas cartas llenas de ceviche, de croquetas, de tartares. El problema es que yo creo que ahí parte del problema está en el cliente, en el público, más que en el restaurador. Más que la oferta, lo que se... Efectivamente, en la demanda más que en la oferta. El problema es cuánta cocina tradicional consume la gente en su casa, o ha consumido, o qué echa de menos. Porque, quiero decir, al final los restaurantes tampoco son tontos. Pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no sí, es un poco ambas cosas. Pero al final, si lo que vendes tú son ceviches, croquetas, tal y tal, pues sí, vas a seguir vendiendo esto, ¿no? Entonces, el problema es, en el fondo, y más en Marbella, es, claro, y hay mucho público de fuera al que le suena un poco ajena, ¿no?, toda esta cocina tradicional, y yo creo que en general hay poco conocimiento del recetario también, o sea, por parte de la clientela, es decir, la gente, tú le preguntas a alguien por 5 recetas maravillosas y vamos rápido al gazpachuelo, no sé qué, el ajo blanco, le preguntas 5 más y ya empieza a dudar, y si le preguntas ya por 5 más, la has dejado en blanco, porque es que, quiero decir, ¿cuánta cocina tradicional ha consumido la gente en su casa o en su niñez? Es decir, ya no estamos en los 60. Ya no tanto, efectivamente. Entonces, sí, yo creo que tenemos esa carencia. Yo creo que además, los cocineros tienen la responsabilidad de que no se pierda eso. Pero claro, para eso necesitas también que haya demanda, que los consuma, ¿sabes? Bueno, invitarte a comer debe ser dificilísimo. Vemos en las redes sociales cómo lo haces en casa, en Can Espeto. Bueno, desde luego todo un espectáculo, no solamente los platos, sino la puesta en escena, ¿no? Bueno, es un mero entretenimiento. No, hombre, a mí me gusta cocinar, me divierte. Soy de estos que va a cualquier lado y se trae un carro de ingredientes y una maleta llena de potingues y tal, pero y bueno, pues en casa al final cuando viajas, yo tengo muy mala memoria, por ejemplo, para las caras, pero tengo muy buena memoria para los sabores. Entonces, claro, intentas reproducirlo y como no siempre es fácil encontrar aquí ni en ningún lado, probablemente en España, ciertos sabores, pues bueno, pues se entretiene uno con estas cosas y bueno, pues nos gusta, a mí me gusta cocinar, a mi mujer le gusta poner las cosas como Dios manda. Las cosas bonitas. Y lo tailandés te gusta mucho. Sí, bueno, yo estuve muchos años viajando a Tailandia, primero por trabajo, después por placer y casi una década. He estado viajando un par de veces al año. Y hombre, sí, me gusta. O sea, al principio me costaba los picantes y estas cosas. Y luego ya se convierte en una especie de adicción. Pero sí, son muy aficionados. ¿Y cómo recibes los premios? Porque vosotros los otorgáis, en 2020 la Academia te lo da por la difusión que haces de la gastronomía. Sí, bueno, pues un poco sorprendente para mi gusto. A ver, es que es difícil valorarse a uno mismo. A mí se me ocurren muchas personas probablemente que la merecerían antes que yo, o que al menos llevan muchos más años que yo en esto. Pero bueno, pues hombre, claro, siempre es un orgullo y una satisfacción, ¿no?, que te premien. Pero bueno, yo, a ver, si te dijera que decir, tengo ansias por trascender y ser el primero,
Tampoco quiero decir, no es la parte sí, no que tienes más, esa pretensión. No es la parte que más me interese de esto, es decir, pues, siempre es bienvenido y siempre me gusta, claro. Pero no sé, la verdad es que siempre soy un poco escéptico con el tema. O algo tímido en ese sentido, sí, ¿no? Que tampoco te gusta mucho. Mucho, bastante. No me gusta nada figurar, realmente. Quiero decirme, incluso los premios Gourmet que damos y tal, pues claro, me toca dar discursos y todavía me sigue costando, llevo 4 años con ello. Pero no, la verdad es que, quiero decir, me gusta crear equipo, pero me gusta estar detrás, ¿sabes? Y de hecho a las entrevistas, yo a María José, ¿no? Sí. A mi compañera, le mando las preguntas, pero las entrevistas las hace ella, ¿sabes? Porque en el fondo yo no tengo esta capacidad de síntesis y de no sé cómo decirte, de ser concreto con el invitado, con el entrevistado. Yo me pongo a hablar y me tiro ahí 4 horas y salgo con 2 notas. Carlos, ¿hacia dónde crees que va a ir la gastronomía? Soy un hater de las tendencias, pero bueno, vamos a ver. Precisamente por eso, y porque sí. todo es también muy cíclico, sí. ¿no? Hay a ver, modas, efectivamente, tendencias. Vamos a ver, yo creo que cuando dicen que hay un cambio de tendencia parece que nunca pasa y ya ha pasado prácticamente, pero yo creo que España, España o Málaga o Marbella, vamos a ceñirnos, ¿no? Ha vivido una época muy orientada a la cocina de vanguardia, a la experimentación, al laboratorio, si quieres decir así, no sé, a la imaginación, como en todos los aspectos de la vida. Todo eso se acaba, por el exceso, muchas veces, ¿sabes? Porque al final 20 personas lo hacen estupendamente en España, pero 2000 no. Entonces, pues por cada uno que es muy bueno hay unos cuantos que son un poco menos buenos. Entonces, pues, y además eso tiene mucho que ver con los ciclos económicos y que, bueno, por no hablar de pandemias y cosas de estas. Entonces, sí, yo creo que hace ya unos años que eso fue girando. Y fíjate, giró yo creo que primero hacia el producto, es decir, había un momento que el producto lo ocupaba todo. Sí, y de hecho han salido tantos sitios de producto que claro, dicen, no puede haber tanto producto para tantos sitios y tanta gente. Y mira la mega escalada de precios que tenemos y tal, es decir, se ha desmadrado absolutamente. Y yo ahora sí creo que vamos hacia una época más conservadora en ese sentido. Más conservadora en cuanto a la cocina. Luego hay muchos conceptos que se repiten continuamente, ¿sabes? La sostenibilidad, la racionalización de horarios, las condiciones laborales de los empleados y de los camareros. Sí, todo eso está pasando. Lo que pasa es que no todo eso, quiero decir, no juntas eso en una costelera y tienes el restaurante perfecto dentro de 3 años, ¿sabes? Porque hay cosas que se mantendrán y cosas que no, que simplemente... Pues es que depende, estas cosas son tan fugaces, quiero decir, dependen tanto de, pues eso, de que la economía vaya bien, de que Putin no se cargue, ¿sabes? De lo que sea, ¿no? Sí, de todo en general. Pero quiere decir, pues yo creo que vamos hacia restaurantes algo más conservadores, por concretar tu pregunta, algo menos historiados, y sí creo que el servicio, si no ha cambiado, va a cambiar del todo, en el sentido de que es muy complicado mantener económicamente lo que se hacía en algunos restaurantes hasta ahora. Entonces, y luego es que es verdad que hay un par de generaciones de gente que quiere trabajar de otra manera o no quiere trabajar en estas condiciones. Eso va a ser un problema. Eso es lógico. No, es absolutamente lógico. Lo que pasa que... Lo que no era lógico lo que sucedía antes. Pero eso es correcto, pero eso atenta también contra el modelo de restaurante que tenemos. Claro. Con lo cual, pues de alguna forma va a haber que llegar a un entendimiento. Porque claro, tampoco, si el restaurador no hace funcionar económicamente su negocio, no hay trabajo ni de una forma ni de la otra. Entonces, a ver, pues mira, yo creo, ahí hemos perdido una oportunidad importante de haber formado bien a estas generaciones que vienen por detrás,
en sala, en cocina. Bueno, en cocina yo creo que están mejor formados, pero es un problema porque intentas darle a los empleados unas condiciones laborales, pero sin embargo no están cualificados laboralmente para, ¿sabes? Para esas condiciones. Eso la verdad es que aparte de preocupante es un poco complicado de cara al futuro lo que viene, pero bueno, esperemos que algún día las autoridades se den cuenta de que hay que formarlos. No, cada vez salen generaciones más preparadas, ¿no? Que reclaman de alguna manera, pues evidentemente sus derechos laborales. Sí, ¿sabes lo que pasa? Pero el problema es que cada vez las escuelas de hostelería en Andalucía se cayeron casi todas, es decir, las públicas. Entonces, Marbella es una pena, Marbella ha perdido Bellamar. Sí, tenemos Sierra Blanca. Ha perdido Cío, sí, pero sí. Mira lo que queda de lo que había, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema es, claro que quieren trabajar en unas mejores condiciones, pero muchos como mero salto hacia otros trabajos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo el hostelero, cómo consigue el hostelero rentabilizar esas condiciones para que, ¿sabes?, para pagar todo esto? Es un tema complejo. Carlos, a mí me gustaría aprovechar la ocasión que te podemos entrevistar, para que nos recomiendes algunos restaurantes que especialmente te gustan aquí en Marbella. Bueno, hay muchos restaurantes que me gustan en Marbella y soy asiduo de varios. A ver, por decirte algunos en cada categoría más o menos, ¿no? Pues mira, de cocina un poco más vanguardista y tal, creo que Bac lo está haciendo muy bien, está en un muy buen momento y además cada vez más serio. La sala funciona fenomenal, Fabián lo hace estupendamente y la bodega es muy buena. Cava creo que lo hace muy bien, quiero decir, es una propuesta quizás más original, un poco más disruptiva y tal, pero es un sitio muy interesante. Cocina tradicional, yo siempre soy un asiduo de Gaspar. De Gaspar. Sí, de Taberna Gaspar. Quiero decir, creo que lo hacen, por algo sigue allí, ¿no? Pero bueno, te digo, por ejemplo, Sidrería Usategui, creo que lo hace muy bien. Quiero decir, muy buen producto, tiene sus cosas, no es especialmente cómodo a lo mejor, pero es un gran sitio. Y algo de tapeo. Pues mira, aquí al lado tenéis el Bar Francisco, que me gusta mucho. Fiesta en el mercado. Es un clásico. Que ya voy a colgar mi chaqueta yo algún día. Ya me he cansado de recomendar sobre todo en los desayunos. Su mollete de carne mecha. Y Paladar Taberna, que estuve hace poco, me pareció que lo hacían muy bien. Te digo uno más. A ver. R y Urrechu del Don Pepe me gusta mucho y me sorprendió mucho porque, a pesar de ser un restaurante de hotel, está es muy acogedor con el cliente de fuera y para el producto que gasta y la bodega que tiene y tal, no me pareció especialmente caro. Que a la gente a veces le da un poco de miedo entrar en un 5 estrellas y estas cosas. Pues me parece la propuesta está muy bien hecha. Bueno, es que ese sería otro capítulo, hablar de los restaurantes de hotel y de todo lo que han evolucionado. Para una entrevista larga. Bueno, hay muchísimos temas. Sí. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Gracias. Como en las modas todo vuelve, ahora más que nunca el reto parece consistir en conjugar el placer gastronómico, alimentación saludable y respeto al entorno. Desde luego, seguiremos hablando.